¿Y si te dijera que hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen sin darse cuenta? Una trampa que no solo consume tu energía, sino que distorsiona tu percepción de la realidad y te aleja de la verdadera conexión contigo mismo. Hablamos de la lujuria mental, esa búsqueda constante de satisfacción en lo externo, en el placer inmediato, en los deseos incontrolables que nunca parecen llenarnos por completo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando decides evolucionar, aparecen obstáculos, dudas y miedos que antes no estaban? Esto no es casualidad. Es parte de una lucha silenciosa que pocos comprenden, pero que afecta a todos los que buscan expandir su conciencia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puedes liberarte de esta prisión mental y acceder a un nivel de conciencia más elevado? La lujuria mental no es solo deseo físico. Es un estado en el que la mente se vuelve adicta a la búsqueda constante de placer y satisfacción externa. Es ese impulso incontrolable de querer más, de nunca sentirse completamente saciado. Y aunque al principio parece inofensivo, en realidad es una trampa que nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Jacobo Greenberg explicaba que nuestra mente es una estructura de creencias y percepciones, y cuando nos identificamos con el placer inmediato, nos volvemos prisioneros de nuestra propia ilusión. Y si en lugar de vivir esclavos del deseo, pudiéramos transformar esa energía en algo más poderoso, hoy descubrirás cómo evitar esta trampa, cómo recuperar tu poder interno y cómo usar esa energía para tu evolución espiritual. Quédate, porque esto podría cambiar tu forma de ver el deseo, la mente y la realidad misma. Hablaremos cómo evitar caer en la lujuria de la mente y cómo recuperar tu poder interno, basándonos en las enseñanzas del gran investigador de la conciencia, Jacobo Greenberg. Jacobo no habló directamente sobre la lujuria en términos morales o religiosos, pero sus estudios sobre la conciencia, la percepción y la mente humana pueden darnos una perspectiva sobre cómo entender esta energía desde un enfoque más profundo. En su teoría del espacio matricial, Greenberg explicaba que la realidad es una construcción mental y que nuestras experiencias son moduladas por nuestra percepción. Desde este punto de vista, la lujuria no sería solo un deseo físico, sino una manifestación de la mente en busca de satisfacción, conexión y expansión de la conciencia a través del cuerpo. También, en su investigación sobre la neurofisiología del éxtasis, Greenberg estudió cómo los estados alterados de conciencia pueden conectar a las personas con dimensiones más profundas de la existencia. En este contexto, la lujuria podría entenderse no solo como un impulso instintivo, sino como una energía que, si se canaliza correctamente, puede llevar a experiencias espirituales más elevadas. Desde su perspectiva, el problema no es la lujuria en sí, sino el apego y la identificación con los deseos sensoriales, ya que esto puede hacer que la mente quede atrapada en una realidad limitada, impidiendo el acceso a niveles más altos de percepción. En pocas palabras, Greenberg probablemente vería la lujuria como una energía poderosa que, en lugar de reprimirse, debe transformarse y canalizarse conscientemente para expandir la percepción y la conexión con el todo. Vivimos en una sociedad que glorifica el placer inmediato. Todo está diseñado para que busquemos estímulos constantes. Redes sociales que nos bombardean con imágenes seductoras. Publicidad que nos vende el deseo como la clave de la felicidad. Una cultura que nos dice que, si algo te gusta, ve por más. Y aunque el placer es parte de la experiencia humana, cuando se convierte en una obsesión o una necesidad constante, nos atrapa en un ciclo de insatisfacción infinita. Cuando nos volvemos esclavos del placer inmediato, perdemos el verdadero propósito de nuestra existencia. Así que hoy veremos cómo funciona esta trampa, cómo evitarla y cómo transformar esa energía en algo mucho más poderoso. La ilusión de la satisfacción. ¿Por qué la lujuria nunca es suficiente? ¿Alguna vez has sentido que, por más que obtengas lo que deseas, siempre quieres más? Esto ocurre porque el placer basado en la lujuria es temporal y adictivo. Según Greenberg, la mente está diseñada para buscar estímulos y experiencias nuevas. Pero cuando la mente se identifica con el placer físico o con fantasías constantes, se vuelve prisionera de su propio juego. El problema es que nada externo puede llenar un vacío interno. Ejemplo, imagina que cada vez que tienes un deseo, crees que al satisfacerlo encontrarás paz. Pero en cuanto lo consigues, surge otro deseo y otro. Es como intentar llenar un vaso con un agujero en el fondo. La solución: en lugar de buscar constantemente placer, aprende a observar tus deseos sin actuar impulsivamente sobre ellos. El engaño de la mente. ¿Cómo nos controlan los impulsos? Greenberg hablaba de la mente como una estructura de creencias y percepciones. Es decir,
Lo que creemos que queremos no siempre es lo que realmente necesitamos. Ejemplo, piensa en alguien que se obsesiona con las relaciones pasajeras o con estímulos visuales en Internet. Su mente le dice que eso lo hará feliz, pero en realidad lo deja más vacío que antes. ¿Por qué? Porque su mente está programada para buscar placer sin comprender que la verdadera plenitud no está en lo externo, sino en la conexión con la conciencia. La solución. Cada vez que sientas un deseo impulsivo, detente un momento y pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿O es solo un patrón de mi mente? Tomar conciencia de tus impulsos es el primer paso para liberarte de ellos. La trampa de la adicción al placer y la desconexión espiritual. La lujuria no es solo un deseo físico. También puede ser una obsesión mental. Puede ser el deseo de validación, de control, de sentirse deseado. Puede ser una constante búsqueda de experiencias nuevas para llenar un vacío interno. Greenberg advertía que cuando vivimos desde los impulsos, nos alejamos de nuestra verdadera esencia, porque en lugar de conectar con nuestra conciencia superior, estamos atrapados en un ciclo de estímulo-recompensa que nunca se detiene. La solución. La clave está en redirigir esa energía hacia el autoconocimiento y la expansión de la conciencia. En lugar de buscar placer inmediato, aprende a encontrar satisfacción en la quietud, en el silencio y en la conexión interna. ¿Cómo transformar la energía de la lujuria en poder espiritual? En muchas tradiciones espirituales, la energía sexual es vista como una de las más poderosas, pero si no se canaliza correctamente, se convierte en una fuente de distracción en lugar de evolución. Ejemplo. Grandes maestros espirituales han hablado sobre cómo la energía del deseo puede ser transformada en creatividad, intuición y expansión de la conciencia. La solución: meditación y control de la energía mental. Evitar estímulos constantes que refuercen patrones de deseo compulsivo. Canalizar la energía en proyectos creativos y en el crecimiento personal. Cuando tomas control sobre tu energía, la usas para construir, no para destruir. Vivir desde la plenitud, no desde la carencia. Greenberg decía que la percepción crea la realidad. Si siempre sientes que te falta algo, tu mente seguirá buscando afuera lo que solo puede encontrar adentro. La solución: practica la gratitud. Aprecia lo que tienes ahora. Aprende a disfrutar del momento presente sin necesidad de estímulos constantes. Enfócate en el crecimiento interior, no en la satisfacción momentánea. Cuando vives desde la plenitud, la lujuria pierde su poder sobre ti. La lujuria mental no es solo un deseo descontrolado. Es un mecanismo de la mente que nos mantiene atrapados en la búsqueda infinita de satisfacción, pero tú tienes el poder de romper ese ciclo. 1. Obsérvate. 2. Cuestiona tus impulsos. 3. Dirige tu energía hacia algo más grande que el placer inmediato. Como decía Jacobo Greenberg, la verdadera libertad está en comprender que la mente es solo una ilusión y que el poder real está en la conciencia. Hemos tocado un tema que afecta a muchos, y hay mucho más por descubrir sobre la lujuria y cómo superarla. Te invito a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy y a compartir tus preguntas y experiencias en los comentarios. Seguiremos abordando este tema en los próximos videos. No te pierdas la continuación de esta serie. Nos vemos en el próximo video. Alma Poderosa.